especiales y gestión académica del IESA, y es para mí un honor dar la bienvenida a esta primera conferencia dentro de nuestro programa de formación para gerentes de la industria del agua y saneamiento, a la que hemos llamado Preparando una nueva era de los servicios de agua y saneamiento. Nos acompaña el profesor Arnoldo Gabaldón. El profesor Gabaldón es doctor honoris causa de la Universidad Católica Andrés Bello e ingeniero civil egresado de la misma casa de estudios. Posee una maestría en ingeniería hidráulica en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Fue ministro de Obras Públicas entre los años 1974 y 1977, además de ministro de Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables entre 1979 y 1977 y 1979, siendo el primero en América Latina. Fue presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, profesor honorario de la Universidad de Simón Bolívar, miembro fundador del Centro de Orientación en Energía, COENER por sus siglas, y del Grupo de Orinoco de Energía y Ambiente, GOO. Autor de decenas de artículos y libros. Su más reciente libro, Desarrollo Sustentable de la América Latina, de 2006. Con este preámbulo, profesor Gabaldón, le doy la cordial bienvenida a nuestro programa Aliesa y puede comenzar con su conferencia. Muchas gracias. Dame volumen. Muy buenos días a todos. Comienzo por expresar mis agradecimientos a la Junta Directiva de este curso de agua y saneamiento, y muy especialmente al ingeniero José María de Viana, uno de sus coordinadores académicos. Él le puso el título a esta charla, Preparando una nueva era de los servicios de agua potable y saneamiento. Me siento muy alegre porque me han dado ustedes la oportunidad de entrar en contacto con la nueva Venezuela. Así consideramos a todos los que están tomando este curso. Deseo compartir mi visión acerca de la trascendencia de los cursos organizados por el IESA para formar gerentes en determinadas áreas prioritarias para el desarrollo nacional. De resultar exitosa esta iniciativa, como tengo la seguridad, se están forjando los pilares sobre los cuales se edificará la nueva Venezuela. La modernización de los países se da a veces por saltos. Esos saltos que marcan el ritmo acelerado del progreso históricamente han sido motorizados por minorías creativas, no por las masas. A ustedes se les está planteando la posibilidad de ser protagonistas de un proceso de esa naturaleza. He pensado que una forma de abordar el tema es hacerles una descripción histórica que sirva de referencia para inscribir la actividad que ustedes han iniciado. Esto como una forma para ayudarlos a comprender la trascendencia de su actividad. Nuestro destacado intelectual, el doctor Mariano Picón Salas, dijo que el siglo XX de Venezuela se había iniciado en 1936. A la muerte del general Juan Vicente Gómez, se produjo efectivamente un renacer nacional en todos los órdenes, después de una larguísima y oscurantista dictadura. No sabemos todavía cuándo la historia futura dirá que se inició el siglo XXI para Venezuela. Podría estar cerca esa oportunidad, pero podría ocurrir también que no se diera durante el presente siglo,
si no logramos encontrar una trayectoria de verdadero desarrollo en democracia. La situación actual del país es absolutamente singular. En muchos sentidos vamos en retroceso. La guagua va en reverso, como canta el compositor y concertista dominicano Juan Luis Guerra. He leído el conjunto de ensayos que ustedes prepararon para postularse a este curso. Me ha llamado la atención especialmente el consenso encontrado sobre el mal estado de los servicios de agua potable que todos comentaron con referencia al sitio en que viven. Asimismo, me ha impresionado mucho que ustedes fuesen escogidos entre más de 600 aspirantes. Ello debe reflejar el enorme potencial aquí reunido. El itinerario histórico que deseo describirles, señalándoles diferentes hitos, es el siguiente. El primero de ellos, el plan de febrero de 1936 del presidente general Eleazar López Contreras. A la muerte de Gómez había turbulencia en el país. Se requería que se le señalase cuál era el rumbo que íbamos a tomar. Y el presidente de la República y algunos de sus competentes colaboradores prepararon lo que se denominó el Plan de Febrero de 1936. En ese plan, en su sección Higiene Pública y Asistencia Social, se expuso: tendrá prioridad el aprovisionamiento de agua potable, cloacas y el control sanitario del medio en que se vive. Los servicios de agua potable y cloacas eran responsabilidad de los gobiernos municipales, pero el gobierno nacional empezó a partir de ese año a hacer obras masivas en ese campo. Me recuerdo una anécdota del doctor José Najul, una persona que nació en Guárico, Estado Lara, y me contaba que cuando tenía como 10 años, el año de 1937, llegó a sus manos unas hojas que el recién creado Ministerio de Sanidad había impreso para mostrar cómo debía hacerse un pozo séptico. Era un manual sencillo y él me dijo, yo tenía 10 años de edad y sin embargo dirigí el grupo de peones que hicieron el trabajo tal cual como estaba previsto y pudimos tener entonces un pozo séptico porque para esa época prácticamente no había sistemas cloacales en el país. Eso les da a ustedes una idea del profundo atraso que tenía Venezuela. El siguiente gobierno del general Isaías Medina Angarita formula lo que a mi juicio es por primera vez una política pública de agua y saneamiento. Me permito leerles un párrafo contenido en la exposición que el general Isaías Medina Angarita hizo al Congreso para exponer su plan de obras públicas 1941-46. Allí expuso, abro comillas, pienso que mientras el país no esté saneado, no podrá desarrollarse plenamente. Y además, que no estará saneado hasta que no combatamos radicalmente la mortalidad y la morbilidad en sus propias fuentes. Nada alcanzaremos con costosas instalaciones asistenciales en forma de hospitales, sanatorios y dispensarios, mientras la causa del contagio permanece intacta y acecha nuevamente al curado para hacerlo recaer. Se estima, prosigue el párrafo, se estima
que la cuarta parte de la mortalidad en nuestro país se debe a enfermedades de origen hídrico. Seguro estoy de que al ponerse en servicio sistemas completos de acueducto, cloacas y desecación en 108 poblaciones, bajará de manera permanente y definitiva el índice de mortalidad en Venezuela. Coherente con ese planteamiento, el 16 de julio de 1943 se creó, dependiendo del Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, que constituyó una institución modelo que sirvió de ejemplo para toda la región latinoamericana. A Venezuela venían misiones de los distintos países a ver los progresos que habíamos hecho en el campo del suministro de agua, de los sistemas de cloaca, de las plantas de tratamiento. Ese instituto fue una institución modelo en nuestro país. Un tercer hito en este recorrido, el haber alcanzado la democracia civil como sistema permanente de gobierno a partir de 1958. En ese año, esto es 22 años después de 1936, se produce en Venezuela otro hito histórico muy importante, el inicio de la democracia civil después de la dictadura perejimenista, y se acometen al mismo tiempo numerosas iniciativas modernizadoras, entre ellas en el campo de proyecto y construcción de obras hidráulicas. Se acomete un amplio programa de construcción de acueductos para abastecimiento de poblaciones, obras de riego, saneamiento de tierra, control de inundaciones, entre otras. Se creó dentro del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social una división encargada de los acueductos y cloacas rurales, que hizo una labor formidable de saneamiento en el campo, donde vivían hasta el día de ayer alrededor de la mitad de los venezolanos. Ese no es el caso hoy, por supuesto. El Ministerio de Obras Públicas y otros organismos públicos potencian un programa de formación a nivel de posgrado de ingenieros y técnicos en el exterior, en el área de la ingeniería hidráulica, del cual fui yo beneficiario. En el país se crearon nuevas instituciones para la preparación de los gestores de la nueva política hidráulica. El CIDIAT en Mérida, luego dependiente de la Universidad de los Andes, al principio había dependido de la OEA y del gobierno de Venezuela. El curso de planificación de recursos hidráulicos dictado coordinadamente entre la Universidad de Stanford, la Universidad de Oriente y el Ministerio de Obras Públicas. La Escuela de Observadores Hidrometeorológicos en Barcelona estaba en Anzoátegui, y los cursos y manuales para los encargados de los acueductos y cloacas rurales, entre muchísimas otras iniciativas. Un cuarto hito lo considero la creación de la Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, o PLANAR. Este fue un esfuerzo pionero de Venezuela para establecer un sistema nacional de planificación hídrica que se inició en 1968 con la creación de la comisión mencionada, o PLANAR. Se aplicó por primera vez un enfoque de planificación prospectiva en Venezuela. El plan fue concluido y dado a conocer como testimonio de la política hidráulica nacional por el gobierno en 1972. En ese plan extraigo este párrafo para señalarle, pues, el vasto alcance con que fue concebida esa planificación. Dice, abro comillas, la planificación nacional hidráulica
es el proceso mediante el cual se formulan, implementan, vigilan y controlan las estrategias y directrices tendentes a lograr la gestión racional del recurso agua con el propósito de establecer una distribución lógica y razonable de las disponibilidades de agua entre las probables demandas, a fin de lograr un equilibrio cuantitativo y cualitativo del balance de demandas-disponibilidades e impedir así que el agua sea un factor limitante del desarrollo económico y social dentro de un ordenamiento legal e institucional. Fuimos en esto también modelos para el continente. Me correspondió, siendo ministro de Obras Públicas en 1975, ir al Perú y llevarles un libro que se había preparado entre Coplanar y el gobierno del Perú, mostrando la metodología que proponíamos que acometiese ese hermano país para la planificación de sus aguas. Un quinto hito que deseo mencionar es la creación en el año de 1976 del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Ese paso tuvo una serie de antecedentes. Varios profesionales habíamos propuesto en la década de los años 60 que se crease un Ministerio de los Recursos Hidráulicos. Estábamos muy influenciados por la República Mexicana, que había sido exitosísima en su desarrollo de los recursos hidráulicos para obras de riego y de abastecimiento de poblaciones. Y creíamos que el país estaba llegando a una situación en que podría ser conveniente disponer de una institución que se dedicase exclusivamente al aprovechamiento de las aguas. Esas ideas y la formulación del plan a que he hecho mención, estuvieron en la gestación de la idea de crear un Ministerio del Ambiente que se ocupase de todos los recursos, pero especialmente del agua, porque consideramos que es un recurso que además de vital para la vida, es fundamental para el funcionamiento de todos los ecosistemas. Para que se den cuenta del alcance que quisimos darle en el campo de las aguas al ministerio, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Central de 1976, que es el que crea el ministerio, en su literal quinto, fijamos lo que era la función de la Autoridad Nacional de las Aguas, el ministerio como Autoridad Nacional de las Aguas. Les leo, dice ese artículo: el ejercicio de la Autoridad Nacional de las Aguas, la planificación, administración, aprovechamiento, regulación y control de los recursos hidráulicos, los proyectos, construcción, operación y mantenimiento de las obras de aprovechamiento de los recursos hidráulicos, obras de riego, saneamiento de tierras, abastecimiento de agua en el medio urbano, hidroelectricidad, obras para el control de las inundaciones y la erosión, y obras para la conservación del lecho de los ríos, para la navegación en aguas interiores y para la estabilización de los cauces fluviales. Cierro las comillas. Eso es el mandato que originalmente se le dio al ministerio como Autoridad Nacional de las Aguas. Ahora bien, para 1978, se estaba concluyendo ya el segundo año del Ministerio del Ambiente. Teníamos la percepción de que el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, que había desempeñado un papel tan importante como le señalé, había entrado en un periodo
de omisión de lo que eran actividades fundamentales, como era el aspecto de comercialización y de operación y mantenimiento de los acueductos. El haber dispuesto de recursos abundantes hizo que la atención de sus equipos se volcaran hacia la construcción de nuevas obras y se abandonase un poco el sentido del servicio público, que es estar eficientemente pendiente de los consumidores para atender sus demandas y satisfacerlas. Encargué en 1978 a una comisión de que estudiase cuál debería ser el futuro del INOS. Y esa comisión entregó un informe existente en los archivos del ministerio que señalaban que había que ir pensando en una nueva estructura, una estructura descentralizada, una estructura constituida por un sistema de empresas regionales de prestación de los servicios de agua potable. Ya era tan importante las actividades que en algunas regiones se habían establecido que exigían instituciones diferentes. El sexto hito que les quiero relatar y último es la creación de Hidroven y el sistema de empresas hidrológicas regionales en 1993, después que se aprobó una ley que eliminaba el Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Ahora bien, se constituyó el sistema formado por Hidroven y sus empresas hidrológicas, pero se requería una fundamentación jurídica amplia, porque el servicio de agua potable y saneamiento tiene sus complejidades económicas, financieras, técnicas y de contacto sobre todo con el medio humano. Por esa razón, entonces, se había venido estudiando una ley que sirviese de apoyo. En esa ley participaron profesionales venezolanos y hubo asesoría internacional. Y se le dio el nombre de Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Esa ley fue aprobada el año 2001, pero lamentablemente esa ley no fue puesta en vigencia como debería haber sido. Fue parcialmente engavetada por el gobierno, pero sigue siendo en la actualidad el marco jurídico que rige estos servicios. Y por lo tanto, de allí su importancia y por eso la he mencionado. Paso a hacer unas consideraciones finales. Tenemos la posibilidad de que se produzca un nuevo renacimiento en Venezuela. Llega ahora la oportunidad para una transición política muy importante y un cambio fundamental para los ciudadanos. El país es muy diferente al que conocimos en el pasado por su demografía, economía y las conductas de la gente, entre otros aspectos. Somos un país muy distinto del que éramos hace 20 años. Tenemos ahora la condición muy lamentable de ser un país arruinado. Estamos obligados a ser un país postpetrolero en virtud de haber destruido a PDVSA y por la transición energética mundial en curso. Si los que lideren el proceso de cambio no tienen la capacidad para entender esas realidades y de encontrar las rutas apropiadas para reenrumbar el país, continuaremos estancados o en franco retroceso. Grupos como los de ustedes, los que han empezado este curso, son los llamados a construir la nueva Venezuela de progreso que todos aspiramos.
les estimo absoluta dedicación y les deseo mucha suerte en el camino que emprenderán. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gabaldón. Entiendo, vamos a dar entonces inicio al espacio para preguntas y algunas preguntas. Pueden escribirlo por el chat, así como también para el orden levantando la mano. Aquí tenemos una... Sí. Profesor, preguntan. Buenas tardes, profesor. ¿Cuáles eran las bases planteadas para la descentralización de la empresa hidráulica que fue propuesta en su momento? Las bases están bien señaladas en la Ley Orgánica de los Servicios de Agua Potable. Se busca que hayan, por supuesto, que se parta de la unidad del municipio, pero está previsto que se agreguen varios municipios porque se busca que haya una unidad territorial que pueda hacer factible económicamente y autosostenible las empresas de acueducto que allí se establecen. De manera que ese fue el criterio para la descentralización. Por supuesto, manteniéndose un ente central, y allí está establecido en la ley, otros organismos que completarían la cúpula de este sistema de empresas de acueducto del país. Muy bien, gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. ¿Qué opina de la participación del sector privado en la industria del agua y saneamiento? Sí, la ley misma que existe lo establece las oportunidades de la participación del sector privado en múltiples tareas, desde la administración misma del acueducto hasta labores de terciarización, de operar servicios de comercialización, operar plantas de tratamiento, instalaciones especiales. De manera que como marco legal, allí está perfectamente abierta la posibilidad de que participe el sector privado en la administración de los sistemas de acueducto y saneamiento. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. ¿De qué manera se conjugan ley de aguas en conjunto con la ley de prestación de servicio de agua potable? ¿Hay consistencia entre ellas? ¿Hay divergencia? Mira, va a haber, porque la ley de agua fue una ley posterior a la ley del sistema de agua potable. Va a haber que analizar detalladamente las dos leyes para evitar que existan pequeñas superposiciones o contradicciones, pero en general no hay unas contradicciones de bulto que haya que denunciar. Es bueno señalar también que en esa ley de aguas, que también ha sido engavetada, porque no obedecía a las líneas ideológicas fundamentales del régimen, participaron personas que habían estado en la elaboración de los anteproyectos de leyes desde los años 70 para acá. De manera que esa ley recoge muchos de los principios que originalmente estuvieron previstos por Coplanar y por las administraciones subsiguientes. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, profesor. Profesor, ¿cuáles eran las bases planteadas para la descentralización de la empresa hidráulica que fue
Esa pregunta ya fue contestada. Para un futuro, ¿sería conveniente descentralizar el servicio por estado o regiones del país? Mire, este es un aspecto delicado. La ley establecía un proceso para establecer cuáles eran las unidades ideales para descentralizar el servicio. Eso requería que se efectuasen estudios para esa delimitación territorial. Se hicieron, fueron hechos por parte de Hidroven. Se invirtió dinero en esos estudios, se determinaron, pero eso no tuvo ninguna instrumentación porque vino a partir del año 2005 como directriz política fundamental la descentralización. Y entonces todas aquellas iniciativas que tenían algunos visos de querer descentralizar fueron suprimidas. Igualmente ocurrió con la pérdida de importancia del municipio, comunidad fundamental del Estado venezolano. Al municipio se le cortó en gran parte su protagonismo y por eso están atrasadas muchas cosas a nivel municipal que deberían tener una presencia mucho más activa. Por ejemplo, la gestión ambiental urbana es una actividad fundamental para la promoción de la calidad de vida y sin embargo eso no ha ocurrido porque el haber puesto a los municipios a depender de un hilo delgadito financiero para poderlos controlar desde el gobierno central, ha evitado que se desarrollen las fuerzas creativas que existen a ese nivel para establecer servicios de atención a las comunidades. Gracias. Tenemos otras preguntas. Ingeniero y doctor Gabaldón, ¿qué podría aconsejarnos, sugerir o recomendar a nosotros como participantes del primer programa de gerentes de la industria del agua y saneamiento de Venezuela? Esta misma persona hace la siguiente pregunta. Con su experiencia en la académico y profesional como ministro de Obras Públicas y ministro del Ambiente durante los años 70 y estar con nosotros en siglo de las redes sociales, ¿cuál cree usted que es la actual debilidad técnica que tenemos como país en el servicio de préstamo de agua potable? Mire, una de las debilidades fundamentales es que se perdió el talento requerido para operar en buenas condiciones esos servicios. De allí la importancia del curso que ustedes están emprendiendo. Estamos tratando de recoger desde el suelo, de erigir desde el suelo los pares que tiene que tener ese servicio. Por eso he dicho que esta iniciativa del IESA y en especial de José María de Viana, que hay que darle todo el crédito que se merece de hacer cursos de formación de gerentes en el sector de agua potable, de electricidad, de petróleo, de petroquímica, etcétera, es una acción de enorme trascendencia porque allí estamos estableciendo los pilares de lo que va a ser la nueva Venezuela. Porque yo no me conformo con que seamos un país en retroceso y hayamos sido puestos en la cola de América Latina. Gracias, profesor. También por el chat nos preguntan, en base a la ley vigente y en base a su experiencia, ¿qué agregaría o retiraría ese cuerpo jurídico para robustecer la supervisión del órgano rector del agua a nivel central? No. Yo creo que hay que hacerle las revisiones que haya que hacérsele a la ley, al marco jurídico actual. Pero ese no es el problema. El problema, esto llegó al nivel que reflejan, y me leí, creo que cerca de 50 ensayos que ustedes prepararon en que decían las condiciones de los servicios de agua en las poblaciones que ustedes habitan. Y encontré, pues, como señalé, una suerte de consenso
de que aquellos servicios son cada vez más deficientes y vienen en una tendencia cada vez más negativa. Entonces, retomar esa situación exige, por supuesto, saber hacia dónde se quiere ir. En el Grupo Orinoco, que yo coordino, preparamos una hoja de ruta que llamamos para el rescate de los servicios de agua potable. Las actividades mínimas que tienen que hacerse apenas se produzca un cambio para empezar a mejorar las condiciones del servicio de inmediato. Pero esto tenemos que verlo dentro de horizontes más dilatados y lo que se requiere es que, como hay en otros países, que se erija toda una estructura nuevamente que preste el servicio, que lo supervise, que esté autocontrolado, que los consumidores, que son a fines de cuentas a los cuales va dirigida toda la atención, pues tengan donde recurrir a plantear las inconveniencias o las deficiencias del servicio que reciben, de manera que funcione como una empresa moderna, que sean a su vez, en la medida de lo posible, autofinanciables y que, por supuesto, tengan unas tarifas que sean adecuadas y expresión de la ecuación de costos y precios del servicio que se presta. Y justo con esa respuesta, profesor, hay una muy relacionada. ¿Qué consideraciones cree que deben tener las empresas de agua para un precio justo a los consumidores? Bueno, en primer lugar, que estén bien administradas. Si usted tiene una administración indolente y botarata, usted no puede pretender cargarle a los consumidores unos costos generados por esa ineficiencia. De manera que en los países que tienen buenas empresas de acueducto es porque sus dirigentes las mantienen en niveles de eficiencia aceptables y por lo tanto mostrarle a las comunidades todos los gastos en que incurren y por qué de las tarifas que aplican. Muy bien. Aquí hay algunas preguntas relacionadas respecto a un cambio político en el país. ¿Cómo usted vería ese cambio en los próximos años? Y sobre las acciones necesarias en la industria del agua y saneamiento, ¿cuál cree usted que debería ser la primera acción en el sector de agua? Por supuesto, yo creo que no soy yo único, sino yo creo que una mayoría del país desea que haya un cambio importante. Al producir ese cambio, una de las primeras cosas que hay que hacer es restablecer una institucionalidad confiable, una institucionalidad que además sepa los caminos que debe seguir. Por eso insisto que existen varias instituciones, entre ellas el Grupo Orinoco, que nos preocupamos de definir esos caminos para que cuando ocurra un cambio, los administradores que lleguen no tengan que ponerse a inventar el agua tibia, sino que sepan los pasos y las prioridades, sobre todo en un país que no va a tener recursos disponibles como solía ser en el pasado, que va a tener que recurrir a los organismos internacionales en busca de financiamiento y por lo tanto va a tener que recurrir a ellos presentando buenos proyectos, porque esos organismos no prestan los reales a la loca, como ha ocurrido aquí en los últimos 20 años, que se iniciaban obras y se paralizaban y nadie se preocupaba de eso. Bueno, eso no ocurre en una situación internacional normal, como la que debe ocurrir.
Muy bien. Aquí preguntan, ¿ve posible la administración de los acueductos regionales por gobiernos locales, entre paréntesis, alcaldías o gobernaciones? Bueno, lo que está previsto en la ley es que se constituyan unas empresas. En esas empresas pueden haber participación financiera de distintos entes. Lo importante es que se establezcan unos estatutos en donde se le dé preeminencia al objetivo que busca el servicio, que es buen abastecimiento en cantidad y calidad, y cuidado al medio ambiente con las empresas. Entonces, en la América Latina tenemos muchos ejemplos de empresas muy bien administradas que, a pesar de tener representantes, o no obstante tener representantes, gobiernos locales, gobiernos municipales, funcionan como una empresa pública, pero con estándar de empresa privada. También hay en algunos países acueductos que están en su totalidad en manos del sector privado. Muy bien, profesor. Muchos participantes muy contentos y con mucho privilegio por escucharlo. Nos pregunta, mi pregunta es cómo se enfocará el caso de que el agua esté en el sur de Venezuela y el desarrollo de la población e industrial en el norte costero. Bueno, mire, este es uno de los desequilibrios. El Señor nos dotó de todo tipo de riquezas en nuestro país, pero estableció ciertos desequilibrios. El agua está en su mayor parte en donde no está la población. La mayoría de la población venezolana está en el eje centro-norte costero, y en esas zonas suelen ser deficitarias en agua. Uno de los objetivos de ese plan que yo les mencioné a ustedes era identificar esos desequilibrios y buscarle solución con antelación. Y así se fue haciendo en una serie de casos. Caracas, que pertenece a la vertiente del Mar Caribe, recibe agua de ríos que van hacia el llano, hacia el río Orinoco. Bueno, entonces, una de las cosas es prever esas situaciones con antelación para poderlas subsanar. Y lo otro es que tenemos que cuidar al sur, porque allí está la mayor parte de nuestro potencial hídrico, y estamos haciendo todo lo contrario. Proyectos como el Arco Minero de Guayana es un exabrupto, porque está agotando recursos hídricos, la biodiversidad, las poblaciones indígenas que allí ocurren. La situación de prácticamente media Venezuela, que está constituida por el Estado Amazonas y el Estado Bolívar, es en este momento crítica. Es entre las muchas cosas que la agenda de asuntos urgentes en el país señala que hay que actuar con prioridad apenas se produzca un cambio político en Venezuela. Muy bien, profesor. También nos pregunta, ¿qué piensa de la eliminación progresiva de los subsidios en materia de aguas? Mire, el tema de los subsidios es un tema muy delicado en cualquier gobierno, porque la gente piensa que el subsidio es una cosa que se da por una inclinación a veces filantrópica del Estado, de ayudar a los necesitados, pero no se dan cuenta de lo que significa el subsidio económicamente. El subsidio son recursos que son escasos, recursos financieros, que se toman de la inversión o del gasto
para dedicarlos a subsanar los precios, las estructuras de precios de ciertos y determinados servicios. Entonces, una cosa que es importante es que el gobierno nacional que venga defina una sana política de subsidios. Eso no significa eliminar los subsidios por principio, no. En los acueductos, por ejemplo, es perfectamente aceptable, aunque algunos de los consultores norteamericanos en el pasado que venían aquí eran opuestos a eso, a los subsidios cruzados entre segmentos de consumidores de distintos niveles económicos. De manera que el subsidio es un recurso que tenemos que manejar, pero lo que no es admisible es que se le diga a la población que ese servicio es gratuito, porque por ese camino hemos llegado a no tener servicios en una serie de rubros. De manera que es un aspecto que hay que ver con cuidado. Se debe buscar que los acueductos sean autofinanciables. Eso es lo deseable. Pero eso es compatible con estructuras de subsidios internamente en las políticas tarifarias que se definen. Aquí voy a aprovechar dos preguntas que podrían estar relacionadas. Mientras ocurre una transición en la gerencia del servicio de agua potable en Venezuela, ¿qué acciones se están llevando a cabo? Por ejemplo, mencionan el caso preocupante del lago de Valencia. ¿Y qué acciones podrían desarrollarse de manera local para abarcar en las zonas más afectadas el grave problema del agua? No, mire, la situación del lago de Valencia es una situación dramática. En la cuenca del lago de Valencia viven cerca de 4 millones de habitantes. La calidad del agua que se está consumiendo deja mucho que desear. En muchos casos es simplemente un reciclaje de aguas servidas ya usadas dentro de la propia cuenca. Por otra parte, el tener una cuenca endorreica, esto es que no tiene salida, hace que todo agua que se utilice dentro de la cuenca vaya a parar al lago, y si ese balance se rompe, como en efecto se rompió desde el año de 1978 en virtud de las cantidades muy importantes de agua que empezaron a importarse de fuera de la cuenca a la cuenca del lago Valencia, entonces el lago empezó a subir de nivel y hoy está ascendiendo a una tasa de más de 40 centímetros por año, inundando cientos de hectáreas de tierra de muy buena calidad para la agricultura, o inclusive de zonas con asentamientos humanos, con servicios públicos, plantas de tratamiento de las que construyó Hidrocentro están hoy en día inundadas por el propio lago, porque no se le dio cumplimiento a un plan que se formuló en 1995, con financiamiento internacional, que preveía una cantidad de obras que hubiesen estabilizado el nivel del lago y hubiesen permitido un abastecimiento en cantidad y calidad aceptable para todos los habitantes de la cuenca. Eso se interrumpió y por eso tenemos el drama actual. Gracias, profesor. Aquí preguntan, ¿cuál cree que fue el principal error que se cometió en Venezuela en la industria hídrica que nos llevó al estado actual? Bueno, mire, son una serie de causas, pero una muy importante es la desprofesionalización de ese servicio. Servicios como el de agua, como el de electricidad, como el de gas, son actividades
técnicamente complejas, que tienen que estar en manos de gente bien entrenada, no solamente a nivel de los directores y profesionales, sino a nivel también del personal obrero, del personal técnico. Tienen que estar consustanciados para que pueda haber mística en la prestación de los servicios. Bueno, eso se destruyó. Allí está, para mí, el principio de la bacteria que descompuso a esos organismos. Por supuesto que uno después puede decir, no se les dio suficientes recursos, etcétera, pero lo fundamental fue haber destruido el capital humano que existía en esa organización. Por eso en mi charla hice mucho énfasis en las iniciativas de formación de personal. Esa fue una de las características de Venezuela a partir del periodo de la democracia civil en 1958. La proliferación, primero, el aumento de la educación a todos los niveles, las posibilidades de todo el que pudiera llegar, estudiarse, pero además los cursos específicos de formación de personal en distintas cosas. Por ejemplo, una cosa tan importante como es la recolección de los datos de lluvia y fluviométricos en los ríos. Para eso se estableció un servicio y se estableció una escuela para formar observadores hidrometeorológicos. Eso se acabó y hoy en día estamos muy mal en materia de estadísticas hidrológicas en Venezuela. Muy bien. Aquí hay una pregunta que menciona, los hitos descritos son inspiradores. ¿Cuáles hitos orientadores puede usted visualizar en la Venezuela que renacerá? Y la voy a unir con otra pregunta que hace, ¿qué futuro proyecta usted en Venezuela respecto a las energías renovables? Bueno, miren, los hitos que vengan los irán determinando, la luminosidad de los dirigentes que vengan a gobernar este país. Por supuesto, con el deseo es que ese proceso se normalice y Venezuela vuelva a tener un proceso de desarrollo democrático, normal, con generación de riqueza y lucha contra la pobreza, que es uno de los problemas más graves. La segunda parte de la pregunta, ¿me la puedes recordar? Porque se me escapó un aspecto de ella. Sí. Lo de las energías, lo de las energías renovables. Bueno, mira, en estos días, nosotros en el Grupo Orinoco nos ocupamos de Guayana como cosa prioritaria por las razones que expuse. Y conversando informalmente decíamos, el aprovechamiento del potencial hídrico de la Guayana prácticamente que se cumplió, porque las energías renovables, especialmente la solar, tienen un costo tan bajo que va a ser difícil desarrollos hidroeléctricos de la envergadura de las que tuvimos capacidad de hacer los venezolanos en el sur de Venezuela y en otros estados. De manera que ese es el camino. Por eso es que si bien está planteado después del cambio tratar de recuperar la producción petrolera lo más posible para sacar partido de esa riqueza enorme que tenemos en el subsuelo, sin embargo, todos los escenarios muestran que estamos en una transición energética y que la ventana de oportunidades se va a ir estrechando cada vez más en ese campo porque está siendo desplazado el consumo de los combustibles fósiles por las energías renovables. Muy bien.
¿Cree que Venezuela debería adentrarse en los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU, especialmente en el número 6 concerniente al agua potable y su disponibilidad? Por supuesto, si nosotros suscribimos, cuando se formularon esos objetivos, fuimos y los representantes del Estado venezolano suscribieron esos objetivos, pero hagamos un balance hoy objetivo. En el campo del agua potable, el retroceso ha sido notable. Allí en las estadísticas oficiales se dice prácticamente que el 96% de los venezolanos tenemos un servicio continuo. Ustedes saben, y los ensayos que ustedes prepararon muestran totalmente lo contrario. Me recuerdo que apenas el compañero que viene de Cojedes fue suave en caracterizar el desastre del servicio de acueducto. Posiblemente yo pensé que es porque San Carlos y otras poblaciones vecinas tienen buenas fuentes de agua cerca y los acueductos pues a lo mejor no funcionan tan mal como el resto. Pero el factor común de todas las respuestas es que esos servicios estaban deficientes y venían en retroceso. De manera que, ¿cómo le vamos a decir nosotros a internacionalmente a presentarnos de que hemos cumplido las metas de desarrollo del milenio de esa manera? Muy bien, profesor. Ya para ir cerrando, porque hay preguntas muy relacionadas que usted ha respondido. ¿Cree que bajo este gobierno actual es posible que haya alguna mejoría en los servicios de distribución de agua potable? Mire, tengo que responderle con absoluta sinceridad. ¿Cuál ha sido el itinerario que se ha seguido? Se le sustrajo al Ministerio del Ambiente el servicio de agua. Se creó ahora un servicio para los asuntos del agua. ¿Quiénes son los que gerencian ese ministerio hoy en día? Una parte de ellos son oficiales de las Fuerzas Armadas. Los oficiales de las Fuerzas Armadas no son educados para eso. No les puedes exigir que sean eficientes gerentes de servicios públicos, porque ellos no fueron entrenados sino para la defensa. Entonces, por ese camino no puede haber ninguna mejora. Además, un país arruinado económicamente, a un gobierno que no le presta a nadie dinero a nivel internacional, ¿de dónde van a salir los recursos que se requerirían o que se requieren para poder hacerle una inyección importante a ese servicio vital? Muy bien, profesor. Ya cerramos porque las preguntas han estado muy relacionadas. Para cerrar, entonces, ¿cuáles serían sus últimos comentarios? Bueno, mis últimos comentarios van orientados al objetivo de esta estupenda iniciativa que ha tenido el IESA de empezar la formación de gerentes para ramas específicas de la administración pública. Yo diría que yo soy una persona idealista, creo en la relevancia de ciertas iniciativas cuando apuntan en la dirección que a mí me parece conveniente para Venezuela. Yo creo que con esos núcleos de profesionales jóvenes como ustedes, escogidos en procesos competitivos, porque así fue que fueron seleccionados, se están escogiendo vamos a ponerle un nombre también de equipo de armamento, los Panzer, la división Panzer, que tiene que venir aquí a restablecer el progreso de Venezuela. De manera que yo concluyo deseándoles a todos un aprovechamiento pleno del curso
los profesores que fueron seleccionados para darles las materias son lo mejor que puede tenerse en cualquier país. Mire, el curso que ustedes están recibiendo tiene un nivel de excelencia internacional. Una de las cosas que a mí me ha producido mayor regocijo es ver que a pesar del desastre que uno aprecia en la calle cotidianamente, el país tiene recursos intelectuales para poder concebir empresas de esta calidad, de esta magnitud y llevarlas adelante. De manera que yo soy un entusiasta apoyo de lo que ustedes están emprendiendo. Y les pido, como venezolanos, que aprovechen esa oportunidad porque el país se los va a agradecer. Muchas gracias, profesor. Por acá nos escriben que muchas gracias por esta estimulación y motivación. Gracias por sus palabras. Agradecido por este espacio. Feliz tarde. En nombre de Liesa, profesor, muchas gracias por acompañarnos este mediodía. Y bueno, esta es su casa también. Gracias a todos los participantes. Gracias a ustedes. Feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde.